Hola mis queridos hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Vamos en el día de hoy a compartir la clase bíblica. El tema de nuestra unidad es la iglesia, su naturaleza y su misión. Hoy estaremos compartiendo el tema la iglesia como comunidad sanadora. La base bíblica estará tomada de Marcos capítulo 16, versos 17 al 18. Hechos capítulo 5, versos 13 al 16, Santiago capítulo 5, versos 14 al 16. En el libro de Marcos, en el capítulo 16 al 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En Santiago capítulo 5, verso 13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Para esta clase tenemos una afirmación fundamental, como es costumbre, y dice de la siguiente manera: la iglesia es llamada a brindar refugio, apoyo, cuidado pastoral y compañerismo. El versículo para meditar se encuentra en Santiago, en el capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. Como es costumbre, tenemos tres objetivos a perseguir en esta clase. Después de esta lección, el estudiante reconocerá la función terapéutica de la iglesia para la salud de cada persona. Cultivará las características que hacen de la iglesia una comunidad sanadora. Asumirá una actitud de compromiso con la misión de la iglesia. Muy bien, sabemos que la Organización Mundial de la Salud define salud como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Por lo tanto, hace alusión a que la persona sana o saludable debe tener un estado de bienestar físico, su cuerpo, sus órganos deben estar funcionando adecuadamente, mental, su pensamiento, su psiquis, sus emociones, y social, su relación con el entorno, su relación con las personas que le rodean. Debe haber un equilibrio. Y así el énfasis, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Desde la perspectiva cristiana, sabemos que Dios desea que el ser humano pueda alcanzar su desarrollo óptimo como persona. A Dios le interesa que nosotros tengamos salud
en todos los aspectos de nuestra vida. A Dios le interesa que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo relacionado con el hombre tenga salud, tenga equilibrio, tenga desarrollo. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La iglesia, como comunidad redimida de Cristo, tiene un papel importante porque es un agente de sanidad o comunidad terapéutica que sirve para brindar refugio, ayuda, protección, cuidado, pero además sirve para orientar a la persona para adquirir, para conseguir la salvación en Cristo Jesús. La iglesia debe cumplir este papel, debe llenar este cometido de ayudar a la humanidad con su carga emocional, social, espiritual. Pasemos ahora a considerar la primera parte o división de esta clase, que tiene como título Liberaciones y Sanidades en el nombre de Jesús, basada en Marcos capítulo 16, versos 17 al 18. La primera parte, comisionados en el nombre de Jesús. En cuanto a esta parte, comisionados en el nombre de Jesús, destacaremos el papel protagónico que Cristo tuvo en la historia de la humanidad, enviado como el Mesías de Dios, el Hijo del Hombre, el siervo sufriente, que vino a cargar con los pecados de la humanidad, que vino a llevar sobre sus hombros la culpa, que vino a llevar la enfermedad del hombre. También como mediador entre Dios y la humanidad. Dice la palabra del Señor que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que este es Jesucristo, hombre. El Señor tuvo ese papel protagónico en la historia del ser humano, poniéndose como representante, como vicario, como un puente entre Dios y el hombre para acercar a la criatura con el Creador. Jesucristo es el único plenamente poderoso para otorgar autoridad a otras personas para sanar a la humanidad. Para sanarle de toda clase de enfermedad, males, sufrimientos, dolores. Cuando decimos que es plenamente poderoso, queremos decir que tiene todo el poder, toda la autoridad para otorgársela a quienes Él desee, para que esas personas entonces puedan administrar ese poder, esa autoridad que el Señor le da, administrarla para usarla con otros. ¿Para qué? Para sanar, para libertar de toda clase de sufrimiento. La palabra del Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dice, yo he recibido toda potestad, tanto sobre los cielos, sobre las potestades que están en el cielo, sobre todo lo que está arriba, lo que ha sido creado sobre nosotros, como lo que está en la tierra. Entonces, embestido de ese poder, de esa autoridad, Él nos dice, por tanto, id. Es un imperativo, no es una sugerencia, no es una petición, no es una opción. Él está diciendo, como yo he sido lleno, como yo he sido capacitado, como yo he recibido toda potestad, y ahora ustedes son mis enviados,
Ustedes son mis representantes, yo los envío, vayan. Él nos está diciendo, id. Mateo capítulo 28, versos 18 al 19. El término sanar o sanidad, algunas de las palabras de la que procede es terapeu, de donde nosotros utilizamos los términos como terapéutica, terapia, y esto significa restauración. Restaurar significa volver a un estado original o llevar a un estado anterior. Cuando algo está dañado, cuando algo está roto, cuando algo se ha modificado, entonces y lo volvemos a su estado original, lo hemos estado restaurando. Y cuando habla de sanidad, en la palabra del Señor, habla de restauración. Por lo tanto, cuando el Señor nos manda a sanar, cuando el Señor le da a la iglesia el poder sanador, le está dando un poder terapéutico, le está dando un poder de restauración. En el Nuevo Testamento se habla de dos tipos de sanidades: sanidad física y sanidad espiritual. ¿Cuáles son entonces esas evidencias que nos da el Señor Jesucristo de que Él tiene la autoridad? Porque Él no solamente lo dijo, Él lo demostró. ¿Cómo demostró el Señor Jesucristo su autoridad? Vamos a ver varios ejemplos. Primero, Él mostró su autoridad para echar fuera demonios. En la Biblia encontramos varios ejemplos del Señor sujetando bajo autoridad a demonios. Aquí ponemos varias citas: Mateo 8:16, Marcos 1:34. También mostró su autoridad para resucitar muertos. Y ustedes conocen diferentes ejemplos. El hijo de la viuda de Naín resucitó a Lázaro. El Señor mostró su poder para resucitar muertos, para sanar toda clase de enfermedades. Sanó leprosos, sanó ciegos, sanó mudos, levantó a personas, hizo múltiples sanidades. Por lo tanto, mostró su poder para sanar enfermedades. Otras evidencias: mostró autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Conocemos bien la historia del Señor cuando toma autoridad y manda callar el mar, manda que los vientos se enmudezcan. También tuvo autoridad para vencer a Satanás cuando lo tentó en el desierto. En múltiples ocasiones el Señor pudo mostrar que tiene autoridad sobre Satanás. Y el Señor también mostró autoridad para al vencer a la muerte. El Señor resucitó de los muertos. En el mismo libro de Marcos, hermanos, en el capítulo 16, en el verso 6, dice: mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. O sea, que el Señor también venció a la muerte. Entonces, ante esta demostración de autoridad que hemos visto por parte del Señor, Él entonces le da un reto a los discípulos. Él los comisiona para una labor, para una función. ¿Cuál era el reto de los discípulos? Que si vencían sus limitaciones humanas y asumían una actitud
que si asumían una actitud de compromiso con Dios y con la humanidad y cumplían esa gran comisión de ir por todo el mundo, entonces este mundo sería alcanzado para Cristo a través de la evangelización. Primero debían vencer sus propias limitaciones humanas, sus prejuicios, sus fronteras mentales. Tenían que vencerlas, asumir una actitud de compromiso, de que ellos eran responsables de esa gran comisión. Si hacían esto y confiaban en el poder de Cristo, entonces este mundo podría ver la luz del Señor. Es aquí donde llegamos a esta pregunta para que reflexionemos. ¿Podrán las generaciones del siglo XXI asumir una actitud de compromiso con la misión de la iglesia en el mundo? ¿Podremos nosotros sentirnos comprometidos con cumplir la gran comisión, la misión que tenemos de sanar, de restaurar, de levantar? ¿En este tiempo sigue siendo relevante? ¿Sigue siendo importante para nosotros alcanzar esta misión? Reflexionemos en esto. En la segunda parte, o sea, la parte B de esta primera sección, llegamos a ver las señales que respaldan el ministerio. Ya hemos visto la comisión, ya hemos visto el llamado, ya vimos la autoridad del que llamó, ya vimos las credenciales de aquel que llamó a los discípulos, que los encomendó. Ya vemos que tenía el poder. Ahora, estos que han sido encomendados, veremos entonces cuáles son las señales que respaldan su ministerio. En el libro de Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuáles son entonces estas señales? Estos discípulos, estos primeros creyentes, tenían la responsabilidad, y así lo hicieron, de combinar la proclamación del Evangelio con la realidad que vivían. Nosotros tenemos el reto de combinar esa proclamación con la realidad que vivimos. Alguien dice, si eres cristiano, que se te note. Nosotros debemos no solamente ser, sino que también debemos parecer lo que somos. O sea que cuando las personas nos vean, las personas puedan entender que nosotros, por nuestra forma de conducirnos, por nuestro testimonio, por nuestra conducta, somos verdaderamente aquellos que el Señor ha llamado y que ha comisionado. Nosotros debemos proclamar el mensaje del Evangelio y sumar las obras como lo hicieron los primeros cristianos. Ellos proclamaron el Evangelio de Cristo, pero a esto le sumaron las obras en el nombre de Jesús. Le daban el pan espiritual y el pan material. Le daban el confort, le daban el consejo para salvar el alma, pero al mismo tiempo suplían sus necesidades. ¿Cuáles eran entonces estas señales? Dice el texto, en mi nombre echarán fuera demonios. Poder sobre los espíritus malignos. Hablarán nuevas lenguas. Evidencias de haber sido sellados o bautizados. Evidencias espirituales de la manifestación del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Protección divina. El Señor protegiendo a aquellos a los cuales envió. Sobre los enfermos pondrán sus manos y el resultado será que sanarán. Estas son señales que deben seguir y que siguieron a los primeros cristianos. Señales y evidencias de que el Señor
el Todopoderoso realmente los había enviado. El ministerio de los creyentes, para ser efectivo, tenemos que realizarlo o efectuarlo en el nombre de Jesús. Nuestra carta de presentación no es nuestro currículum, no son nuestras capacidades personales, nuestro intelecto. Nuestra carta de presentación es la encomienda de Cristo, es el nombre de Cristo. Las señales que siguen a nuestro ministerio son evidencia de la presencia de Cristo ministrando a través de nosotros. O sea que cuando los discípulos, cuando estos primeros creyentes veían estas señales, tenían que estar conscientes de que no era a través de que no eran ellos, sino que era la presencia de Dios ministrando a través de ellos. El que los había enviado los estaba respaldando. Bien, mis hermanos, llegamos así entonces a la segunda división de esta clase. Provisión de sanidad para el pueblo, basada en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, desde el verso 12 hacia el verso 16. Y en la primera parte, el título es Ministrando en la autoridad de Cristo. Ministrando en la autoridad de Cristo. Dice el texto, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por la mano de los apóstoles, o sea, a través de ellos. La gente veía las señales y los prodigios que se hacían. Dios los utilizaba a ellos. Eran instrumentos de bendición. Eran instrumentos para restauración, para sanidad, para salud. Dice que el pueblo los alababa grandemente. Le daba reconocimiento. Menciona algunos que eran de los principales que se oponían, tal vez estaban resentidos, no estaban de acuerdo, pero mientras los principales se oponían, el pueblo llano agradecía. Agradecía todo lo que Dios estaba haciendo a través de estos hombres que ministraban bajo la autoridad de Cristo. En la parte B, sanidad para el pueblo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 14 al 16, encontramos: y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Habla de que en el capítulo 5, verso 12, específicamente dice que el pueblo estaba unánime y que se reunía en el pórtico de Salomón. El pórtico era parte del templo que fue construido por Herodes el Grande, como una manera de acercarse, ¿verdad? De agradar, de ganarse la confianza de los judíos. Y a pesar de lo que decíamos ahorita, que había un grupo de grandes, de personas de influencia que se oponían, aquí estamos hablando del Sanedrín, de este grupo importante que tenía mucha influencia política. A pesar de esta oposición, los discípulos continuaban reuniéndose en el templo. Dice que estaban unánimes y que iban al
pórtico de Salomón. Estaban allí sirviendo al Señor. Entonces vemos cómo dentro de ese sistema antiguo, ese sistema ya viejo, que estaba un tanto viciado, entonces vemos cómo surge un nuevo sistema, un nuevo orden de adoración. Y me gusta esta parte donde dice que el nuevo pueblo de Dios, un nuevo pueblo con una nueva visión, con nuevas características, donde se podían observar las evidencias de la compañía de Cristo con ellos. ¿Cuáles eran esas características de la presencia de Cristo en la iglesia? Que la iglesia estaba transformando, sanando física, mental y espiritualmente a la gente. Entonces vemos que la iglesia primitiva atraía así a la gente por el poder y los milagros de Dios. Eso llamaba la atención de la gente. Eso atraía a las personas. Pero también, aparte de los milagros, de las maravillas que Dios hacía, el carácter de sus líderes, el carácter de los que estaban al frente, eso llamaba la atención de la gente. Las virtudes de esas personas como cristianos, esas virtudes que los adornaban, ese cambio que ellos habían visto en esas personas, virtudes como la sinceridad, devoción, humildad, honradez, servicio y unidad. Esa unidad que los caracterizaba, esa unidad que se mostraba por su forma en cómo ellos vivían, su estilo de vida. Eso atraía a la gente. Tenemos que tomar en cuenta que para que la gente sea sanada por el mensaje que va a traer la iglesia, debe acercarse a la iglesia. Pero para atraerlos a la iglesia, deben darse una serie de características, ¿verdad? Como que se vea la manifestación de Dios, que se vea que Dios está con esa iglesia, pero también que ahí hay gente que tienen una forma de ser diferente, cambiada, que no es lo mismo que ellos se encontraban en el mundo, lo que van a encontrar en esta iglesia. Si la iglesia quiere ser fuente de sanidad, tiene que cumplir unas características que la diferencie del mundo. Es así, hermanos, como llegamos entonces a la parte tercera. Sanidad integral en la iglesia. En la carta universal, ¿verdad?, de Santiago, en el capítulo 5, verso 13 al 16, es donde está basada esta parte. Sanidad integral. ¿Integral qué significa? Que tiene todas sus partes. No es solamente sanidad de una dolencia, no es solamente un aspecto, es una sanidad que cubre a todo el individuo, espíritu, alma y cuerpo. La enfermedad es una condición que afecta de manera integral al hombre. Integral. No es solamente, bueno, me duele la cabeza, me duele el corazón, yo sé que tengo una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa, o tengo un problema agudo que me impide realizar mis actividades normales. Pero eso solamente afecta a mi cuerpo. No, eso no es así. La enfermedad afecta la voluntad, afecta el ánimo, afecta el ser humano completo. Pero no solamente a ese ser humano que está enfermo, sino que también a las personas que están alrededor. Muchas veces
la actitud que tú tomas afecta al otro, pero también si hay una persona que tiene que cuidarte, que tiene que estar pendiente de ti, de que te tomes un medicamento, de llevarte al hospital, dependiendo del tipo de enfermedad que tú tengas, eso afecta no solamente al que padece el problema, sino a aquel que está junto a él. Por lo tanto, cuando se va a dar una solución, la solución tiene que involucrar todos esos aspectos que han sido afectados por la enfermedad. Desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? De mucho tiempo el hombre se ha preocupado por encontrar la cura de las enfermedades y ha recurrido a múltiples soluciones. Y todavía hoy, cuando la gente está enferma, cuando una persona sabe que tiene una enfermedad o sospecha que tiene una enfermedad, la persona es capaz de hacer cualquier cosa para sanarse. Se hacen grandes esfuerzos para obtener la salud. Y el hombre siempre ha estado preocupado por su salud, tanto física como espiritual. Y este tema de las enfermedades físicas, mentales, espirituales, se ha estudiado mucho, se ha analizado, es un tema importante de diferentes foros, de todas las naciones. Precisamente en este momento pasamos por un momento en el cual, un tiempo en el cual la salud está siendo amenazada. Y la salud entonces toma preponderancia, toma ahora el primer lugar. Todo el mundo está hablando de cómo prevenir, cómo curar. Siempre el hombre está preocupado por la salud y no solamente la física, como decíamos ahorita. O sea que se buscan estrategias para sanar. Desde el punto de vista cristiano, nuestra perspectiva como iglesia, nuestro enfoque va más allá de solamente hablar de lo físico, sino que también brindamos atención a la salud de manera integral, buscando la integración entre la vida interior y la exterior de la persona, buscando un equilibrio, buscando una sanidad, buscando que todos los aspectos del ser humano estén cubiertos. Entendemos que Dios creó al ser humano como un ente total, completo, íntegro, de modo que cuerpo, mente y alma deben funcionar como un todo de manera armoniosa, como una maquinaria engrasada, bien aceitada, bien puesta para que funcione de la manera que Dios quiere. Esta sanidad total implica que este ser humano debe tener una relación correcta con Dios que lo creó, con su Señor, con su Salvador. Esto es lo que conocemos como la relación vertical del hombre hacia Dios. Debe estar en una correcta relación con ese Dios que le ha dado la vida, que lo ha hecho un ente social, que le ha dado su espíritu. Pero también debe estar en paz con él mismo, consigo mismo. La persona tiene que estar en paz con él. Tiene que darse su estima correcta, debe darse su valoración correcta. Dice la palabra que nadie tenga más alto concepto de sí que aquel que debe tener. Pero si leemos entre líneas, también podemos destacar aquí que tampoco debemos darnos el valor por debajo de lo que nosotros somos. Tenemos que entender el justo lugar donde nosotros debemos estar y por lo tanto debemos estar conformes, contentos con quienes somos, con lo que tenemos en Dios. Y con los demás tenemos que tener entonces una relación sana, y esto es lo que llamamos la relación horizontal, con los que me rodean, con mis iguales, mis hermanos, mis amigos, personas que son de igual
característica que yo debo tener una buena relación con mi entorno social para poder tener una sanidad total. Es nuestra responsabilidad como iglesia orar por los enfermos. En el libro de Santiago, en la carta dice 5:14, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Bueno, pues llamen a los ancianos de la iglesia, a la gente que tiene autoridad, a la gente que ustedes conocen, que tienen una vida piadosa, personas que han sido escogidos por el Señor. Llamen a esa gente, llamen a esos ancianos y que esos ancianos oren por esa persona que está enferma. Oren por él, preséntenselo al Señor, oren de una manera eficaz, presentando esa enfermedad que tiene esa persona. Dice el verso 15, y la oración de fe. Fíjate que la oración tiene que ir dirigida con fe. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, si esta persona tiene una situación mental, espiritual, por complejos de culpa, por prejuicios, por insatisfacciones personales, esta oración de fe por estos ancianos puede también liberarlo de esta situación. O sea que es una sanidad integral. No solamente sanar el cuerpo, no solamente quitar el dolor, sino del cuerpo, sino también sanar las heridas del alma. A eso es que estamos llamados. Verso 16. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, confiésense sus ofensas, oren unos por otros, búsquense para orar, búsquense para ayudarse mutuamente uno al otro. Mi debilidad queda cubierta por tu fortaleza, tu debilidad queda cubierta por mi fortaleza. Hagamos un sinergismo, hagamos una ayuda entre nosotros. Busquémonos y sanémonos. Pero lamentablemente hay algunos estorbos para que muchos se vean animados a confesar sus problemas, a hablar con alguien de su situación. Y aquí traemos tres elementos que pueden interferir en que esto se pueda hacer. Primero, la falta de integridad y confidencialidad. O sea, tú le dices tu problema a alguien, ese alguien tiene un amigo, se lo dice a ese amigo, ese alguien lo divulga y como están las cosas hoy día, cuando viene a ver tu problema está en las redes, todo el mundo lo sabe y entonces tú te sientes intimidado, tú te sientes atemorizado de decirlo y por eso muchas veces hay personas que no tienen la confianza de decir sus problemas porque no tienen confianza en aquellos que van a recibir el mensaje porque pueden divulgarlo, no tienen ese sentido de confidencialidad. Otro aspecto es el radicalismo. Somos muy rápidos para condenar, para juzgar. Somos muy rápidos cortando orejas como Pedro. Somos muy rápidos sacando la espada de su envoltura y cortando orejas. Ah, tú lo hiciste. Ah, tú hiciste qué. Ah, que tú lo hiciste. Oreja para el suelo. Y eso limita a mucha gente. Muchas veces nos concentramos más en el castigo que en la restauración. Y eso puede ser un estorbo, hermano, para que muchas personas, eso puede llevar a personas a abstenerse de confesar su problema, su situación. Prefieren callar, aunque el pase lo que dijo el salmista, mientras callé se envejecieron mis huesos, sí, pero prefieren muchas veces. Entonces la iglesia tiene que entender eso y tiene que tomar conducta sobre estas cosas para corregirlas.
El verso 16 lo quiero recalcar. Dice la oración eficaz del justo. Hay dos cosas ahí. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuáles son algunos requisitos para que una oración pueda ser eficaz? Debe ser realizada por una persona justa, justificada por Cristo, limpia de pecado, santificada para Dios, dedicada para Dios, que ame la restauración, que quiera hacer la voluntad de Dios, que no quiera Él llevarse la gloria, que no haga las cosas por capricho, sino alguien que de verdad busca resolver la situación y darle la gloria a Dios y sanar. Bien, mis hermanos, en esta lección hemos buscado tres objetivos. Reconocer cuál es la función terapéutica de la iglesia para la salud de cada persona. Cultivar las características que hacen de la iglesia una comunidad sanadora. Asumir una actitud de compromiso con la misión de la iglesia. Que el Señor nos ayude a poder cumplir esta misión y reconocer que la iglesia es una comunidad sanadora. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que puedan ser sanados a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.